Pues darte la bienvenida, Marcos, a este espacio, a las dos. Y pues sabemos que la situación en Sinaloa en el tema de violencia ha sido complicada y que particularmente, bueno, varios colegas de Sinaloa han estado reportando que también la situación pues está complicando y llevan varios meses en una situación pues también difícil para el gremio periodístico. Preguntarte ¿cuál es la situación realmente allá en Sinaloa? Porque las autoridades mencionan que sí hay una disminución de los delitos, de los homicidios, pero ¿cuál es la situación que está pasando actualmente en Sinaloa y sobre todo, pues cómo han sido las condiciones que tienen el gremio, los compañeros en aquel estado, Marcos? Pues bueno, Romina, qué gusto poder platicar contigo, con Blanca, en la auditoría, sin embargo, porque pues justo, ¿no? La conversación nacional respecto a Sinaloa ha girado mucho a dos cosas, ¿no? Primero, al oficialismo, o lo que se menciona de manera oficial por parte de los gobiernos, tanto el local como el federal. Y la segunda es que también hay una gran cantidad de desinformación que inunda en las redes sociales con un montón de cosas, incluyendo propaganda entre grupos criminales. Pero es importante decir esto porque la situación de seguridad en general no está nada bien, ¿no? O sea, sería redundante decir esto una y otra vez, pero necesitamos decirlo. Es redundante, pero necesitamos decirlo. No está bien. Y cuando digo que no está bien es que hay que poner en contexto que junio, por ejemplo, que terminó apenas hace 15 días, junio terminó siendo uno de los años más violentos en la historia de Sinaloa y el más violento del actual periodo de violencia que estamos viviendo desde septiembre a la fecha. Y lo planteo así porque, para quien no sepa y quien nos está viendo acá, pues desde septiembre comenzó una disputa por el territorio entre los criminales, luego de una posible traición que se habría cometido al interior del cártel de Sinaloa. Entonces, por un lado es los hijos de Ismael Zambada García contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y esta disputa ha llevado a una pérdida de territorio para la sociedad, ¿no? Realmente es para la sociedad, porque hemos visto cómo se han hecho bloqueos casi todos los días, si no es que todos los días hay enfrentamientos, incluyendo dentro de los centros urbanos de Culiacán, de Mazatlán, del municipio de Lota, del municipio de El Dorado, en Cozalá, en San Ignacio. Hemos tenido bloqueos carreteros muy importantes, incluyendo bloqueos con personas que fueron asesinadas y colgadas, por ejemplo, de algunos sitios, ¿no? Hace unas semanas pasábamos uno de los momentos quizás más espeluznantes de toda esta confrontación, si no es que el más espeluznante de todos, que eran 20 personas asesinadas y 4 de ellas fueron colgadas en un puente sobre la carretera México 15, que es la carretera internacional, pero además en un puente que curiosamente conecta con el seminario de Culiacán, o sea, con este lugar religioso, ¿no? Dentro de la ciudad. Y lo pongo así en contexto porque es para decir también que esa es una violencia que nos ha afectado a todas y todos. Con todo esto que decirles es alrededor de 1,800 personas perdón, más alrededor de 1,500, cerca de 1,600 personas que han sido asesinadas durante este trayecto de un poco más de 10 meses, cerca de 2,000 personas que han sido desaparecidas también en este tramo. Son cifras tristemente récord, y lo digo tristemente porque esa es la realidad. Y además habría que resaltar que las desapariciones, a diferencia de otros momentos históricos de Sinaloa, es un fenómeno que ha avasallado mucho a este estado desde hace un poco más de 10 años, pero a la fecha este es el fenómeno que más ha impactado, ¿no? Y incluso lo hemos platicado tú y yo, Romina, en otros momentos, entonces lo has documentado muy bien para sin embargo. Entonces, eh, la situación de violencia acá es muy alarmante. Y de pronto puedes venir a Culiacán y decir, ah, mira, puedo ir a desayunar a tal lugar, ¿dónde está la violencia? Pero apenas a unos 15 minutos de este lugar, por ejemplo, pues vemos retenes de hombres con hombres armados, con incluso vehículos que fueron incendiados para bloqueos. Y todavía un poco más allá, unos 10 minutos más, pueblos que se encuentran ya solos, abandonados. Y justo, ¿no? Para justo abordar esta parte que preguntas sobre el tema de cómo ha sido también cubrir todo esto. El tema de la cobertura ha sido de, muy pesada. De acuerdo con datos del Instituto de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos,
hasta el mes pasado conocíamos un poco más de 90 personas que habían sido agredidas, tanto defensores como periodistas y comunicadores. Y estas agresiones han sido normalmente verbales, han sido normalmente con amenazas, han dañado incluso equipos, vehículos. Ayer, por ejemplo, durante un operativo que ocurría en un pueblo llamado El Pozo, en la sindicatura de Imala, pues compañeras y compañeros se dirigieron a esa área y de pronto empezó una balacera. Los compañeros quedaron en medio. Los vehículos de los compañeros, uno de ellos quedó completamente baleado. Fue un ataque directo incluso contra uno de los compañeros y los demás, bueno, lo que hicieron fue refugiarse. Todos, incluyendo el compañero, se refugiaron. Finalmente lograron ser rescatados por el ejército. Pero estamos hablando de una confrontación donde no les importa, ¿no? Si eres un periodista, si eres un sacerdote, porque también han sido víctimas de todo esto, no les importa si eres una niña, un niño, un adolescente. Y como dato triste es que más de 50 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados durante estos últimos 10 meses. Y justo, ¿no? Ahorita estoy escribiendo un texto, ¿no? Que habla sobre el tema de cómo el único o la única, si habláramos y si lo viéramos como que violencia es una persona, violencia fue el único que terminó todo el ciclo escolar en las aulas. Todos los demás se fueron a sus casas y no festejaron, al contrario, hubo homenajes en memoria de niñas, niños y adolescentes asesinados, hubo ceremonias muy tristes, fúnebres, marchas, algunas de ellas históricas, incluso en Sinaloa, que meses atrás contábamos, ¿no? Eso ha sido Sinaloa, eso ha sido Culiacán, eso ha sido Elota, El Dorado, San Ignacio, Concordia, Escuinapa, Mazatlán, y recientemente se han sumado prácticamente el resto de los municipios. Son 20 municipios en Sinaloa donde estamos teniendo situaciones de violencia y les diría, y con esto concluyo, les diría que la violencia que conocemos y que hemos podido narrar y documentar los periodistas, los cronistas, las compañeras, colegas, lo que hemos podido hacer ha sido únicamente sobre las zonas urbanas, porque toda la zona rural se encuentra silenciada dado a toda esa situación de violencia exacerbada donde no hay autoridades que puedan ayudar ni siquiera a la población. Hay lugares todavía con toques de queda, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde hay familias desplazadas, que los pueblos quedaron completamente vacíos, como el pueblo de Tomo, que se encuentra aquí en Culiacán, como el pueblo de La Noria, como el pueblo también de El Pozo, justo también hacia el norte de la ciudad. Realmente estamos viviendo un momento triste eh, que que está pasando la historia, ¿no? Pese a tener una gran cantidad de militares en las calles, militares, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso es lo que está pasando. Eso es, digo, en muy resumidas cuentas, les estoy contando qué es lo que estaba pasando acá y que para nada es de celebrar, para nada nos beneficiamos de esto. Y sobre todo es que nos duele mucho porque quienes somos de acá sabemos perfectamente que la situación no es nada sencilla, ¿no? Dejar de ir con tus niños al parque a cierta hora, dejar de ir al cine, dejar de tener fiestas, dejarse de celebrar las fiestas, dejar de ir a la iglesia a ciertas horas o que las iglesias cierren sus puertas, dejar de ir al centro comercial, el cine, o sea, no es Culiacán, pues lo digo porque soy de aquí, Culiacán se ha convertido en un sitio triste, ¿no? En general triste, o sea, eh, de Culiacán tristemente hay tres cosas quizás que se conocen ahorita más, la violencia, los mariscos, ¿no? Y toda la calidez que podamos tener acá, pero es feo y es muy, insisto, muy deprimente lo que está pasando. La calidez creo que es lo que más recuerdo y lo que más resalto de esa población, Marcos. Y todo esto que nos estás contando creo que ayuda muchísimo a que podamos entender cómo las grandes decisiones que toman no solamente a nivel país, sino a nivel internacional, se ven impactadas en la vida diaria de las personas, de la gente real, esto que mencionas, o sea, ni siquiera salir al cine puede parecer una cosa quizá nimia, pero no lo es. No, no es.
cuando se te corta la decisión de no poder ir a hacer esas cosas pequeñas, se convierte en algo súper importante y que no tendría que estar pasando. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo creen, cómo ves que vaya a impactar ahora pues esta decisión de pues trato que firmó Estados Unidos con Ovidio Guzmán, algo que pues en un momento cuando se lo llevaron, luego cuando se llevaron al Mayo, pues ustedes fueron quienes vivieron y tuvieron que pagar los estragos y los resultados de estas decisiones que gente incluso en otro país está tomando? Fíjate, Blanca, que lo que preguntas es sumamente importante, porque acá nadie estamos esperando nada bueno, ¿no? Eso es la realidad. O sea, de pronto saber que este joven, este muchacho, poco más de 30 años, ¿no? Ovidio, va a empezar a contar cosas a lo mejor, ¿no? De lo que sea. Y lo que vaya a contar, sabemos y entendemos muy bien que no va a repercutir algo positivo, sobre todo por el contexto actual. No sé en otro momento, no lo sé, tampoco soy gurú ni soy experto en narco, ni mucho menos, pero lo que sí puedo saber es que, porque he trabajado muchos años con víctimas, es que ese tipo de decisiones siempre han repercutido para mal. Y aquí quisiera hacer una reflexión que creo que vale muchísimo la pena para quienes nos escuchen en otras latitudes, nos ven en otras latitudes, es que lo que está pasando ahorita en Sinaloa es una confrontación entre dos grupos, pero no son cualquier grupos, son grupos que han sido dominantes dentro de una estructura criminal que es el Cártel de Sinaloa y que tienen brazos y organizaciones y fuerzas y personas muy armadas con diferente tipo de negocios en otras regiones del país. Llámese Chiapas, que hemos vivido y hemos tenido situaciones de violencia exacerbada en los últimos años con el tema de este manejo de la migración forzada a partir también de temas económicos, pero además con toda esa situación donde los grupos criminales se han adueñado y han creado un negocio alrededor de esta migración de personas que vienen de Centroamérica y Sudamérica, incluso de mexicanos. En Zacatecas, por ejemplo, que también han tenido una gran cantidad de violencia. Romino, no me dejar mentir porque es de Chihuahua, pero en Chihuahua, justo hacia el sur y hacia el norte, y en la sierra que va con Sonora, también está repercutiendo muchísimo esta situación. Hace poco leía, por ejemplo, de Raíz Chalino, medio aliado de tanto de Sin embargo como de por acá, de con Revista Espejo, donde formo parte, que están atacando con drones y bombas en la sierra, ¿no? En la Sierra Tarahumara. Y es justo, y está pasando eso por por la misma confrontación de aquí de Sinaloa. Y ni hablar del sur de Sonora ahorita, de Baja California, donde están ocurriendo situaciones de violencia que parten de la misma situación. Próximamente podríamos estarlo en otros lugares como Guerrero, como Jalisco, donde hay presencia de grupos criminales en Cártel de Sinaloa y en otras regiones del país. Y esto no es un asunto de querer ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, simplemente de saber y entender que esta situación de seguridad es mucho más allá de una ciudad como Culiacán, o de un pueblo como Badiraguato, o de o un sitio turístico como Mazatlán. Es algo mucho más amplio. La decisión, o las decisiones, porque lo dijiste muy bien, han sido decisiones de otro país. Y eso ha sido, las decisiones de otro país como Estados Unidos han perjudicado enormemente a toda esa situación de paz. No quiere decir que estuviéramos bien, porque no lo estábamos, ¿no? Esa es la realidad también. No quiere decir que estuviéramos bien. Y no quiere decir también que el gobierno de Estados Unidos esté bien en tratando de hacer actuaciones, para no decir intervenciones, con estos grupos criminales, eh, sino que también tenemos que observar para adentro, decir una introspección y decir, oye, ¿en qué momento se desarticularon estas bandas, estos grupos? Y no hablo de desarticular con personas o personajes, sino hablo de desarticular financieramente, económicamente, empresarialmente, políticamente a esos grupos criminales. Podríamos sacar ejemplos y ejemplos desde García Luna, que es quizás el caso más conocido, hasta, por ejemplo, señalamientos y acusaciones que hay con políticos en el Estado de México del Partido Morena, ¿no? O sea, de cualquier partido político. Y esas desarticulaciones no se han tenido completamente. Y tan no se han tenido que incluso quien se llevó a García Luna a la cárcel fue Estados Unidos, ¿no? En México necesitamos hacer una verdadera articulación económica, política, empresarial, de todos aquellos que han solapado y o sirven a grupos criminales y que han para financiar a estos mismos, para patrocinar sus actividades.
Es muy difícil, entiendo, y no es de un día para otro, pero justo porque nunca lo hemos tenido, esto ha crecido como si fuera espuma. Y, y lo que va a pasar, o lo que sea, o lo que va a seguir pasando, es que esto que estamos viendo en Sinaloa podría extenderse, insisto, pero además podría extenderse con una magnitud tan grave como para poder también ya no solamente pensar en una organización criminal, sino pensar en otras más de las que, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República, de la Defensa, compartidos también con el gobierno de Estados Unidos, podrían suceder entre alianzas con otros grupos criminales que también han sido poderosos y muy letales con la población en general, y podría generarse otros momentos históricos tristes del país. Entonces, eso es, Blanca, realmente es muy, insisto, quizás es una práctica demasiado oprimente con ustedes, ¿no? Pero tenemos que empezar a actuar como ciudadanía, tenemos que empezar a actuar como sociedad, tenemos que empezar a indignarnos de todo esto que está pasando, no solo en Sinaloa, insisto, sino lo que está pasando en Guanajuato, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en todas las regiones del país, lo que pasa en Ciudad de México, que me parece increíble, o sea, toda la violencia que hay en Ciudad de México. Entonces, o sea, todo esto, si no lo empezamos a desarticular, si no lo empezamos a trabajar y no empezamos a exigir a las autoridades por lo que son y como son, entonces vamos a seguir igual y vamos a tener los peores resultados como los hemos estado teniendo en los últimos 60 años. Desde una operación Cóndor ¿no? que destruyó a muchísimas familias en Sinaloa, en Guerrero y otras regiones del país, en Chihuahua, en Durango, como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro, y desafortunadamente la falta de indignación es por esta normalización que tenemos ya tan arraigada de tantos años de la violencia. Marco, te agradecemos de verdad muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas dado esta entrevista. De verdad, muchas gracias. Y pues para finalizar a manera algo breve que quisieras agregar. No, solamente agradecerles el espacio, agradecer la oportunidad de poder dialogar, de poder platicar un poco más de lo que pasa acá. Poco a poco se han venido cerrando los espacios en general para nosotras y nosotros comentar y platicar esto. Y pienso que mucho es porque lo que acabas de decir, Romina, ¿no? Sobre que existe una normalización de violencia, una estigmatización, ¿no? De que, violencia, narco, Sinaloa, es normal, ¿no? Y no, eso no es normal para nadie. Para nadie, en ningún lugar del mundo es normal la violencia y no debería ser normal. Entonces, no debería ser normal el dolor. No deberíamos estar viviendo ni siquiera estar empañados con el miedo que todos los días nos hace salir de nuestra casa pensando en si vamos a regresar o no. Entonces, no es normal, no está bien y nada, yo creo que nos hace falta mucho más empatía entre todos lados y por eso agradezco justo este espacio contigo, con Blanca, y sin embargo, para poder platicar, ¿no? O sea, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos, por todo esto que nos compartes y pues te mandamos un abrazo y a Igual, todos y a todas las colegas allá. gracias.